Hola, hola, amados hermanos y hermanas. Aquí Jessica Maxi nuevamente. Espero hayan pasado una hermosa Semana Santa. Toda la semana podemos ver que el viernes fue el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección fue el domingo. Es como un recuerdo, ¿no? Porque sabemos que Él está sentado como Rey de Reyes, Señor de Señores a la diestra del Padre, pero nos recordamos de lo que hizo por todos nosotros, por toda la humanidad, y fue realmente algo maravilloso, y que al recordarlo, pues mi corazón se hacía como agüita, como gracias Señor, gracias porque tú diste todo lo que nosotros no podemos dar, por más que ustedes quieran hacer lo más que quieran para ser perfectos, para hacer y seguir todas las leyes de la Biblia como los judíos querían hacer, y los fariseos y se fueron a los extremos y crearon 613 leyes más, que en su mente ellos pensaban que haciendo todas estas cosas, estas acciones iban a llevarlos a estar más cerca a Dios, pero al contrario, los alejó más a Dios, porque empezaron a valorizar las cosas superfluas, no a las personas. Empezaron a maltratar a sus padres, empezaron a maltratar a las personas que estaban lisiadas, que eran enfermas, y a verlas como que, ¿por qué habrá hecho? Por eso esta persona está enferma. Hasta los mismos apóstoles tenían esa mentalidad, los seguidores de Cristo, porque le dijeron, cuando había una persona enferma, le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Y el Señor le dijo: no, ninguno, sino es para demostrar la gloria de Dios, y entonces se lo sanó. Entonces podemos ver que la mentalidad de la humanidad, más que todo cristianos, ha sido torcida, se ha empezado a distorsionar qué es lo que Jesucristo realmente hizo por todos nosotros. Muchas personas conocen de Jesús, cristianos, personas de todas las religiones que han leído la Biblia y saben que Jesús ha existido. Muchos lo ven como un profeta, como los que son los islamitas, y otras personas que son católicas de otras religiones piensan que Jesús, pues sí, Él es el Hijo de Dios, pero lo saben de él a oídas, no porque tengan una relación íntima con Jesús. Entonces por eso las personas no entienden realmente cómo es Dios, y muchas personas, cuando tienen problemas en sus vidas, ven a Dios como el responsable, porque no tienen el conocimiento de la palabra. Por eso la Biblia dice, muchos en Oseas, ¿no? Dice, por falta de conocimiento mi pueblo muere. Y entonces nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras, pero para que las Escrituras sean reveladas, yo no me cansaré de poder decirles que tienen que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ustedes reciben el bautismo del Espíritu Santo, ustedes empiezan a hablar en sus lenguas divinas. Y cuando empiezan a orar en sus lenguas divinas, se le abren los ojos espirituales y empiezan a ver como Dios ve. ¿Por qué? Porque tu espíritu se alinea, es como que se une con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu, pero es Dios, es nuestro Padre Santo, y Él es el que nos da la santidad, nos acerca más al Padre y nos dirige y nos revela a Jesús. ¿Quién es Jesús? La Biblia es una carta de amor a sus hijos. Estaba escuchando hoy día el libro del Cantar de los Cantares y me quedé, pero cada vez que lo escucho me enamoro más de mi Señor Jesucristo. Cómo habla de nosotros, de la novia. Las sulamitas somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y es maravilloso el escuchar. Les recomiendo, es mi libro favorito, el Cantar de los Cantares, la forma como Dios nos ve, cómo Jesús ve a su novia y cómo la novia lo ve a Él. Y es una carta de amor. Es algo maravilloso, algo que les voy a decir que es increíble, porque a veces uno, cuando no conoce a Dios, cuando no tiene una relación cerca a Dios, uno lo ve tan lejos, como, tengo que todavía mejorar en esto para acercarme a Jesús. Eso es una mentira del diablo. Ahí donde se encuentran, en la circunstancia que se encuentran, Él los va a encontrar, y Él les va a hacer sentir quiénes son ustedes en Él. La experiencia que tuve ayer, el domingo de resurrección, ¿no? El domingo de resurrección, fue que algo en mí, el Señor me llevó a otro nivel. Les voy a decir
que sentí el amor de Dios que explotaba en mi corazón, porque yo me di cuenta lo que Jesús hizo por mí. Y espero que ustedes realicen lo que Él hizo por ustedes, que Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, recibió todo el maltrato que recibió, todos los golpes que recibió, 39 latigazos, pero latigazos que le abrían la piel porque era con un metal, no era simplemente esas como los 5 puntas que los padres tienen, pero al fondo, al último tenían un metal que tenía como una forma de estrella y que cada vez que le tiraban y le arrancaban la piel y le abrían la piel. Es realmente, si ustedes han visto La Pasión de Cristo, les recomiendo que la vean para que sepan lo que Jesús hizo por nosotros. Y solo lo sabemos de vista, pero imagínate estar ahí y mirar eso. Solo el que yo vea que alguien le está pegando a alguien, como que me choca, me quedo no, siento como que me están pegando a mí. Imagínate que le estén haciendo algo a nuestro Señor Jesucristo, que Él pasó todo lo que pasó, todo el abuso que pasó antes de llegar a la cruz. Él no simplemente lo clavaron en la cruz, Él sufrió abuso, tormento desde antes y llegó a la cruz ya a morir por todos nosotros. Y cuando me di cuenta que Él hizo eso y con eso Él pagó para que yo fuera liberada, para que yo fuera redimida, eso es lo que Él hace. Él quiere que ustedes vean que su muerte fue para liberarlos, para redimirlos, para que sepan que el caso está cerrado. Ya no hay condenación para los que son hijos de Dios. Si ustedes han aceptado a Cristo como su Rey y Salvador, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Señor les va a hacer ver en el mundo espiritual y ustedes van a ver quiénes son en Cristo. Y es lo más maravilloso porque ahí entra uno a la paz del Señor. Te libera espiritualmente al aceptar a Cristo, pero cuando empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, empieza algo maravilloso que es tu transformación y te das cuenta que eres hijo de Dios. Te das cuenta que lo que Él hizo fue para llevarte a nivel de hijo. Ya no eres un criado, como decir. La persona que no ha aceptado a Cristo está en condenación, porque si muere, pues se va al infierno. ¿Por qué? No es porque Dios te mande al infierno, es porque tú solito lo decidiste. Él te deja la decisión a ti. ¿Quieres vivir y recibir bendiciones o quieres morir y recibir maldiciones? Entonces, uno decide a dónde quiere ir. Y muchas personas no entienden eso. Ay, Dios es malo, ¿cómo es posible que ha hecho el infierno? Mucha gente no cree hasta en el infierno. El infierno existe. El lugar de tormento existe. Y está en la Biblia, en muchas partes de la Biblia. Y la historia de Lázaro con el pobre, el hombre pobre, ¿no? El mendigo. Entonces podemos ver que nuestro Padre no quiere que nos perdamos, no quiere que estemos en condenación. Él quiere liberarnos. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Decirle, te invito, Señor Jesús, a que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, que me transformes, porque esto es algo espiritual, no es algo lógico. Una persona que es lógica no lo va a entender porque es algo espiritual que tiene que tener fe. Es como decir, cuando tú te sientas en una silla, yo me siento en esta silla, ¿cómo sé que la silla va a sostener el peso de mi cuerpo? ¿Qué tal me siento y ¡fum! Me caigo? Tú tienes fe en que esta silla que fue hecha me va a sostener el peso de mi cuerpo. Entonces yo me siento y me siento segura, estoy aquí sentada, ¿no? Es así la fe. Tú sabes que es así, que Jesús murió y ahora está sentado a la diestra. De todo lo que lees en la Biblia lo vemos en nuestra mente espiritual, en la dimensión espiritual, y el Señor nos muestra esto. Entonces lo que yo experimenté fue algo sobrenatural. Experimenté la gloria de Dios, el amor de Dios, y es lo que Él quiere que cada uno de ustedes experimente. Y empezó el Espíritu Santo a hablarme, a decirme todo lo que el Señor siente por mí, todo el amor que tiene por mí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten, que escuchen cómo Dios los ama, cuánto Él ha hecho por ustedes, que Él dio su vida. Él no tiene que ir a la cruz otra vez. Ya lo hizo una vez para siempre. Tus pecados son
cubiertos, son redimidos del pasado, el presente y el futuro. Cuando tú aceptas a Cristo, ya perteneces a la familia espiritual, el reino de los cielos. Nosotros vivimos aquí y cuando Jesús está en los cielos sentados, estamos sentados con Él. Nosotros tenemos dos posiciones. Una aquí en la tierra, acá está mi cuerpo, pero mi espíritu está sentado con Cristo, a la diestra del Padre. Y todos mis hermanos y hermanas que han aceptado a Cristo están sentados con Él. ¿Entienden? Y el recibir el bautismo del Espíritu Santo es lo que te ayuda, porque hasta Pablo dice, yo oro, yo soy el que más oro en el Espíritu, o sea, no en lenguas. Él lo dijo para que Él sea un ejemplo para todos nosotros, que nosotros tenemos que dar. ¿Para qué? El orar en lenguas es para edificar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea más fuerte y la carne no nos domine y podemos transformar nuestra alma, porque a veces la carne te dice, ay no, ¿para qué vas a leer la Biblia? Hay otras cosas que hacer, puedes ver una película, puedes hacer otras cosas. ¿Para qué te vas a perder tiempo leyendo la Biblia? O si el Señor te hace sentir que tienes que ayunar, y tú dices, ay no, ¿para qué voy a ayunar? No tengo que ayunar, ¿no? Él lo hace por nuestro bien. Y el ayunar no quiere decir que si tú ayunas, quiere decir que le estás doblando, torciendo el brazo a Dios para que haga lo que tú le pidas. No. Están muy equivocados. Si ustedes leen la Biblia, el ayunar no quiere decir que si ayunas Dios va a hacer algo por ti. No. El ayunar es matar la carne. Sí, vas a empezar a aprender a dominarte, a tener autodominio. Entonces, no solo tienes que ayunar la comida, puedes ayunar las cosas que te están quitando tiempo con Dios. A veces tiempo con Dios no es ni leer la Biblia, ni escuchar una música cristiana, no, es simplemente quedarte en silencio y esperar en Dios hasta que venga su presencia y Él te va a dirigir qué hacer, o leer la Biblia, o hablar en lenguas, o adorarlo, o simplemente escucharlo y pasar tiempo con Él. Eso es tener una relación con Dios. Dejar que el Espíritu Santo te guíe a lo que tienes que hacer cuando quieres pasar tiempo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él te empieza a dar las respuestas a todas las preguntas que hay en tu corazón. Y Él te empieza a revelar las cosas que están pasando en tu territorio, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, o qué inversiones vas a tener, qué trabajo vas a tener, qué vas a hacer. El Señor te empieza a revelar. Él quiere comunicarte tu futuro. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo te lleva a toda la verdad y a las cosas que han de venir. Ya te está preparando. Va a venir esto, prepárate. Porque de repente tú estás pidiendo por algo y no estás preparado para ese algo. Y viene. Y si viene, ¿qué vas a hacer si no estás preparado? Lo pierdes. Por eso hay que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pasando tiempo con el Espíritu Santo para poder escuchar lo que el Padre tiene para nosotros, para poder sentir lo que está sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Y para poder ir a la acción, que es lo que el Espíritu Santo nos lleva a actuar. Quería comentarles esto y también quería decirles que el Señor me reveló mientras estaba en el grupo de oración que la unción significa el amor de Dios que se derrama sobre sus hijos y que el yugo es el miedo, que es el pecado que trajo Adán y Eva, y ese yugo es con el que nacemos, por eso se llama pecado, porque es un miedo. Cuando Adán y Eva comieron del higo, del fruto prohibido, ¿no? Que el árbol que Dios le dijo que no comieran, ellos tuvieron miedo de que los vean desnudos, porque se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. El primer espíritu que entró en ellos fue el espíritu de miedo, y es el que está ahorita dominando al mundo entero. Todos tienen miedo, están llenos de miedo, por eso hay mucha desunión, porque tú tienes miedo de perder lo poco que tienes y no te das cuenta que lo que te da el aire para respirar y las fuerzas para trabajar y hacer lo que tienes es Dios, y que lo puedes compartir con otras personas. Y por el miedo muchos cerraron sus corazones, no solo las puertas de su casa, por esto que pasó con esta mentira pandémica. Fue una mentira, fue un engaño. Porque el Señor empezó a probar los corazones. ¿Quiénes tienen fe en mí? ¿Quiénes confían en mí? Y pueden abrir las puertas de su corazón y ayudar a los necesitados. Y no tienen miedo de morir, porque cosas peores van a venir, hermanos y hermanas. El Señor me dijo que este año 22
va a ser un año, el 21, antes de que sea el 22 en diciembre, noviembre o diciembre, fue que el Señor me dijo que va a ser un año de caos y destrucción para Egipto. O sea, para las personas que no han aceptado a Cristo como su rey, o las que están en condenación. Pero para sus hijos, ellos van a estar como en Goshen, que vamos a estar en prosperidad, abundancia y protección. Entonces, el yugo se rompe cuando la unción viene. Y la unción viene cuando recibes el amor de Dios en tu vida. La unción es el amor de Dios. Cuando tú aceptas que Dios te ama y te acepta como tú eres, se rompe el yugo. Pero cuando tú te miras al espejo y ves solo lo negativo, alguna cosa que has hecho en el pasado y que te está atormentando, porque esos espíritus inmundos te atormentan con las cosas del pasado, con las cosas que ya el Señor ni se recuerda, porque ya te arrepentiste, aceptaste a Cristo y todo ya se rompió. Pero no se rompe completamente el yugo hasta que recibas el amor de Dios y lo aceptes. Que recibas que Él murió por ti, derramó su sangre por ti, por mí, por toda la humanidad. Cuando dices, yo soy hijo de Dios, Dios murió por mí, Él me compró, Él pagó. Es como decir que tú estabas, ¿cómo se llama? Kidnapping, cuando cuando roban a un niño y lo tienen kidnapping, están pidiendo un reward, un dinero para sacarlo. No, eso mucho pasó en México, hubo un tiempo en que estaba terrible y hasta ahora creo que todavía está pasando, donde se roban a los niños o a las personas, de personas adineradas, y piden una recompensa. Jesús pagó por ti, por mí, por toda la humanidad. Él pagó la recompensa con su sangre. Por eso ya no se hacen más sacrificios de animales. Él pagó con su sangre, con la última, hasta la última gota de su sangre, por tu liberación. Eres libre en Cristo. Por eso la Biblia dice, no, más grande es el que está en mí que el que está en este mundo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza porque Él resucitó y nosotros resucitamos con Él. Y Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces no tenemos que tener miedo a morir, porque si tú mueres, tu espíritu y tu alma viven eternamente y se van al cielo. Tu cuerpo puede morir y después en 1 Tesalonicenses vamos a ser resucitados y nos vamos a encontrar con Jesús en el cielo y se nos va a dar un cuerpo glorioso como el de Jesús, que les hablé de eso la semana pasada en el video anterior. Entonces no hay que tener miedo. ¿Cuál es el miedo? No es nada, es nada. Es como el vapor, no existe. Bueno, el vapor existe, lo ves, ¿no? Pero si tú lo aceptas, el miedo, tienes que rechazarlo. Por miedo, podemos ver que estamos leyendo todo el libro de Génesis, toda la historia de los ancestros, de todos nuestros ancestros de la Biblia, que el miedo les hizo tomar decisiones equivocadas y sufrieron. Por eso el Señor quiere que leamos la Biblia, y a mí me ha llamado a leerla y a poder darles revelación de que tenemos que ser liberados. Y yo, con la unción que el Señor me ha dado y el llamado que tengo como apóstol, tengo el poder y la autoridad como hija de Dios para poder orar por ustedes y para poder soltar e impartir la unción que yo tengo para que ustedes sean liberados del espíritu de miedo que los congela, que no los deja moverse, que no los deja salir adelante ni física, mental, espiritual, emocional o financieramente. Y el Señor utiliza personas como yo, porque muchos son llamados pero pocos son escogidos, que somos escogidos de los 5 ministerios para poder orar por ustedes, para poder atar y desatar y para poder liberarlos de este espíritu de miedo. Y yo tengo testimonios de personas por quienes yo he orado y han sido liberadas. Y lo único que necesitan ustedes es tener fe. Por fe van a recibir su liberación. Por fe van a recibir su sanación. Por fe van a recibir su transformación. Fe es lo que quiere nuestro Padre. Que tengan fe en su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él le dio toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que nosotros podamos ser liberados. Y con esa fe ustedes van a poder recibir su liberación, su transformación. Tienen que tener fe, porque la unción es el amor de Dios. Y yo, como un
o tú, cualquiera de nosotros, si tú decides ser un vaso honroso que te mantienes en pureza, en santidad delante de Dios y que escuchas al Espíritu Santo, te llenas del amor de Dios. Y sientes tanto amor que quieres obedecer, deseas en tu corazón obedecer a Dios en todo lo que Él te manda hacer. Y Él es el que me mandó a decirme, ¿no? Vas a abrir tu canal, vas a predicar lo que yo te diga, va a salir de tu corazón, va a salir como un río de amor, como un agua que va a saciar a todos mis hijos. O sea, Él me utiliza a mí para yo darles esta unción, este amor de Dios. La unción es el amor de Dios. Y el amor rompe el yugo, destruye el miedo que los ha tenido atados por tantos años. Y yo lo veo, ese miedo en mis hermanos y mis hermanos. El Señor me manda a muchas iglesias. Yo voy a diferentes iglesias donde yo veo y siento qué espíritu está dominando esa iglesia. Y yo voy a orar y a romper ese yugo, a romper y a expulsar esos demonios para que pueda haber avivamiento en esas iglesias. Es como cuando Jesús fue, simplemente Él cruzó con el bote y con sus apóstoles. Él fue a Gadarín, que era el pueblo donde estaba el gadareno, que estaba lleno de un demonio, lleno de una legión de demonios, tenía el gadareno. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y expulsó esos demonios y los botó a los cerdos, porque ellos quisieron irse a los cerdos, no querían salir del territorio. Y la gente no quiso alegrarse ni recibir a Jesús porque lo botaron, le dijeron que se vaya. ¿Por qué? Porque ellos estaban criando cerdos para su negocio, y eso que los judíos no podían comer cerdos, pero ellos sí les gustaba vender los cerdos porque sabía que a la gente le gustaba el cerdo y era su negocio. Y cuando se fueron esos 1000 cerdos, cayeron por el abismo, se cayeron, se alocaron y se fueron y se aventaron y murieron. Por eso es lo que hace el diablo. Él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces Jesús liberó a este hombre que estaba con esa legión de demonios. ¿Y qué pasó? El hombre después estaba sentado en su sano juicio, bien vestido, escuchando a Jesús. Jesús agarró, subió a su bote y se fue. Y es lo que dijo: vayan y prediquen, y si alguien no los escucha, sacúdanse los pies y reciban su paz y váyanse. Hay gente que no te va a escuchar, que te va a juzgar, que te va a ver de una manera porque tienen el espíritu de religiosidad, o porque tienen el espíritu de Balaam, o porque son lobos vestidos de ovejas que están ahí manipulando las iglesias. Y ellos ni se dan cuenta que está el espíritu de Jezabel, está el espíritu de Acab, está el espíritu de Molec. Hay muchos espíritus que están en las iglesias. Ellos van ahí, ¿por qué? Porque la oración abre portales. Y estos portales que se abren, no solo entran los ángeles y Dios, también se cuelan demonios. Ellos están presentes. Recuérdense que cuando Satanás se le apareció al Padre, él fue, dice, porque él es el Dios de este mundo. Y la Biblia misma lo dice. Jesús mismo dijo que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces él pasea, porque él es el Dios de este mundo, él pasea por toda la tierra, está mirando quién es quién, Satanás. Y le dijo: mira, Jacob, y Jehová ya sabía, el Padre, Yahweh, ya sabía lo que estaba haciendo Satanás. Y le dijo: ¿qué? Fuiste a ver, porque ahí están todos los ángeles protegiendo, con un cerco de protección a todo el territorio de Job. Le dijo: ¿has visto a mi hijo Job? Que no hay nadie como él, hombre justo y bueno. Y es lo que hace. Entonces Satanás va y ve que hay un cerco protector en esta familia y dice: no, y va donde el Padre y dice: pues, ¿cómo crees? Si esta persona está bendecida, está protegida. Entonces ahí vienen los ataques. Entonces, para poder defendernos tenemos que tener una relación con Dios y tenemos que tener el conocimiento guiado con revelación. Muchas personas se saben la Biblia. Yo hablé con teólogos. Una vez conocí a un teólogo y este hombre se sabía la Biblia, pero no tenía revelación. El Espíritu Santo revela las cosas. Entonces yo tuve una conversación con este teólogo y con su esposa, un teólogo católico que estaba en la universidad y ya estaba haciendo su masterado.
Y yo recién, eso era fuera hace 3 años, tenía 3 meses de haberme convertido. Y yo no sabía nada, había leído la Biblia antes porque yo no entendía. Como testigo de Jehová, pues todo el mundo leíamos la Biblia, íbamos a la iglesia, pero no hay revelación. Por eso hay muchas sectas, muchas doctrinas que no vienen de Dios porque no hay revelación. Dios revela su palabra, hay revelación de su palabra, tiene que haber revelación para poder entenderla. Y por eso hay tantas iglesias falsas, porque ahí se cuela Satanás y sus demonios, y ellos creen que Dios les está hablando, pero no está hablándoles. Dios está hablando, están hablando estos demonios, espíritus familiares, las potestades de ese territorio, están confundiendo y abren sus iglesias como muchas iglesias. Aquí donde yo vivo en Utah, esa iglesia está dominada por 2 demonios, y yo los vi, son como dinosaurios. Yo un día estaba orando por 3 horas en el espíritu, y cuando veo, inmediatamente vi así un círculo y vi a dos dinosaurios de color amarillo, así como esas serpientes amarillas, así, y me miraban así, sus ojos eran así, así como los reptilianos, y me estaban mirando así como curiosos, uno detrás de otro, me miraban así, como si ¿esta quién es? Cuando yo recién me mudé aquí a este territorio, y el Espíritu Santo me dijo, yo le dije, Señor, ¿quiénes son estos 2 dinosaurios? Me dijo, ellos son los espíritus que están dominando este territorio, o sea, las potestades, y que han creado esa iglesia. Ellos están aquí hace miles de años, me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, estas personas, mitad personas y mitad que no eran una mezcla. Es en el tiempo de Noé hubo una mezcla que dañó la genealogía, porque empezaron a usar animales con los genes humanos, y empezaron a ver estos mitad caballos, mitad cabras, mitad humanos, y era algo abominable lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Por eso Dios trajo destrucción, y no destruyó a Noé, a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron sus genes. Por eso su genealogía tiene que ver con genes. Ellos mantuvieron sus genes puros, no se mezclaron con con esta raza que era híbrida, ya no era 100% humana. Entonces por eso Dios los destruyó. Pero como ellos eran mezclados con los hijos de Dios, que se acostaron con las hijas de los hombres, que son 2 razas diferentes. Un día voy a hablarles más de esto, más profundamente, para que entiendan. No tuvo nada que ver con los ángeles, sino tuvo que ver con el linaje. Ya hablé de esto en uno de los videos. Ustedes van a poder buscar cuando vean mis videos. Ahí el Señor me revela esto y me confirma esto. Entonces, cuando hubo esta mezcla, los hijos híbridos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son los que murieron en el tiempo de Noé. Habían millones de personas. Recuérdense que cada persona vivía casi 1000 años. Entonces hubo millones de personas en la tierra. Pero imagínense, todos eran híbridos. Por eso solo el Padre salvó a Noé, a su esposa y a sus hijos, porque los genes de ellos eran puros, no se habían mezclado con estos híbridos. Entonces, todos los espíritus de estos híbridos, porque los ángeles fueron atados y encadenados, ellos están atados y encadenados, y lo dice la Biblia en el libro de Revelación. Pero los hijos de estos hijos híbridos, son los que murieron su cuerpo, pero su espíritu, como ellos no eran completamente humanos, no podían ir al cielo o al infierno. ¿Dónde se quedaron? Vagando en la tierra. Son millones. Y estos son los que son los demonios. Y estos son los que yo vi, 2 de ellos. Por eso los dinosaurios no pasaron. ¿Y qué significa dinosaurio? Significa reptil terrible. ¿Por qué? Porque la serpiente caminaba. Pero después, cuando Dios lo castigó, le dijo que no iba a caminar, que se iba a arrastrar. Te arrastrarás y comerás el polvo. O sea, piensen. Dinosaurio, Dios lo maldijo y lo llevó a ser una serpiente que se arrastre. Por eso no pasó. Y eso fue hace mucho
mucho tiempo y encuentran a veces esto del cuerpo de estos dinosaurios y el petróleo que sale de eso, y el petróleo es el que está dañando todo el medio ambiente, porque es realmente poison, es veneno en el aire. Wow, hay muchas cosas que quisiera revelarles, pero vamos al capítulo de Génesis, capítulo 35, a leer. Pero lo que ya les revelé, analícenlo, piden al Espíritu Santo que les verifique, que les confirme, y alégrense que la unción de Dios está aquí. Ustedes van a recibir salvación, liberación, sanación. Lo único que necesitan es tener fe para recibir la unción del Señor, ¿ok? Y al último yo voy a orar por todos ustedes. Y para poder impartir la unción de Dios a ustedes, ustedes tienen que posicionarse donde está la unción para recibir. Y el Señor les va a hacer ver, les va a confirmar, los va a ayudar, los va a liberar, los va a sanar, los va a prosperar, porque es lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Acaso Él quiere que ustedes sufran o que estén enfermos? Si algunos de ustedes creen que si están enfermos es porque Dios quiere, porque quiere enseñarles algo, eso es una mentira del diablo. Cuando Jesús vino, Él nunca le dio enfermedad a nadie. Dijo, mira, toma, te doy cáncer para que te arrepientas. No, más bien ellos venían a Él y Él sintió compasión por ellos. Y hasta por personas que ni siquiera eran judías, adoraban a otros dioses. Y Él los sanó. O sea, tú no tienes por qué orar por alguien y decir, ay, no, primero tienes que aceptar a Cristo. No, Jesús no hizo eso. Jesús curó a la hija endemoniada de la mujer fenicia. Curó al soldado, al hijo del soldado o al sirviente del soldado que estaba enfermo muriendo. ¿Dónde está el amor? Es lo que falta en el cuerpo de Cristo, el amor. El amor. La unción se mueve donde hay amor. Si no hay amor, no se manifiesta el poder de Dios. Por eso la mayoría de las iglesias está muerta. Así es, hermanos. Vamos ahora a Génesis capítulo 35. Y dice así. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque recuérdense que los hijos de Jacob mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán. Se llamaba Luz, pero es Betel, la casa de Dios, que le llamó Jacob, le cambió el nombre. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, o sea, su nodriza, la que amamantó a Rebeca, debajo de una encina, la cual fue llamada Alombacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padamarán y le bendijo y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado, que le he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios
y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, de la casa de Dios, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas. La partera le dijo a ella: no temas, que también tendrás este hijo, porque ella había tenido a José y este iba a ser Benjamín. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, porque Benoni significa tristeza, pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, 6 hijos. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gar y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y recuerden también que tuvo a Dina en Padán Aram, ¿no? En la última, la número 7. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ok, muy bien. Ahora podemos ver que en el capítulo anterior podemos ver que Jacob estaba aterrorizado por lo que iban a hacer las personas, por lo que pasó, ¿no? Él tenía más miedo de que lo atacaran y lo destruyeran que proteger a su propia hija. Vemos que cometió ese error, que era un hombre que estaba lleno de muchos temores, de muchos miedos, de muchas... este espíritu de miedo lo tenía atrapado, pero a pesar de todo eso Dios lo ayudó, porque él tenía un llamado, él tenía una unción, él tenía que cumplir su destino, porque era hijo y descendiente de Abraham. Entonces, en el capítulo 33 podemos ver, no tienes que ser perfecto, quiero decirles esto, no tienen que ser perfectos. Si el Señor te llama, tú no tienes que ser perfecto. El que nos hace perfecto y nos hace santos es el que le pertenecemos a Dios. Cuando tú le perteneces a Dios, Él es el que te hace perfecto, porque con nada de lo que hagas, por más que quieras dar toda tu plata, todo tu tiempo, toda tu energía, no vas a poder comprar perfección o ser salvo. No. El que nos da, nos pone en una posición aceptable a Dios es que hayamos aceptado a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia y nos podemos presentar como Cristos en frente al Padre. Cuando Él nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Eso es lo más maravilloso. En el capítulo 33 podemos ver que Jacob ya llevaba a los niños, sus hijos eran pequeños, eran niños. ¿Se recuerdan cuando él estaba saliendo de Labán y no llegó a donde su hermano, sino se desvió a la tierra de Siquem? Y con los años, Dina era pues una bebé, llegó ahí, pasaron los años. Dina creció, era una joven adolescente, y lo que le pasó con Siquem, el hijo de Hamor, ¿no? Podemos ver que él abusó de ella y después pasó toda la desgracia que pasó
cuando sus hermanos mayores pues aniquilaron a todos los hombres de Siquem y se llevaron pues a Jacob, se llevó a todas las mujeres y los niños y ya eran sus esclavos y todas las riquezas, todos esos más ricos se hizo y todos le tuvieron miedo. O sea, con esto no nos podemos meter, en vez de irse en contra de él, todos tuvieron terror. Dios puso un terror en la gente, un temor de ni querer hacerles ni decir nada malo a Jacob y a su gente. Y también algo pasó, algo que yo estaba analizando, que es que yo dije, no, pero si Jacob es hijo de Dios y llamado de Dios, ¿por qué este hombre Siquem se atrevió a violar a Dina? ¿Por qué? Y está en la Biblia, ¿por qué? Porque abrieron una puerta. Porque por más que Dina andara y es libre, somos libres, ¿no? Muchos pueden decir, ay, no, ella se fue a tener amistad con las muchachas de allá. No, pero no tenía por qué haberle pasado eso. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y nuestros niños tienen que tener amistades con niños aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque ellos más bien van a llevar la luz y van a venir a la casa y vamos a poder predicar y van a ver que nuestra vida es diferente, que somos felices, que amamos a Dios. Y entonces estas personas van a ser transformadas por el amor de Dios. No podemos decir, ay, no te juntes con nadie, aislar a nuestros hijos o aislarnos nosotros en nuestros compañeros de trabajo o de las personas. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a que estas personas lleguen a conocer a Jesús para que se salven? Nosotros llevamos el reino de los cielos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a donde vayamos. Entonces yo me puse a analizar y en la Biblia revela lo que pasó claramente. ¿Ok? Vamos a verlo claramente. Aquí dice, mira lo que dice. Aquí dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Porque Dios quería hablar con él. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob se puso a pensar y dijo, uy, me voy a presentar ante Dios. ¿Y cómo estoy ante Dios? ¿Y cómo está mi gente? Por eso muchas iglesias a veces están mal porque pastores están permitiendo que pasen cosas horribles en sus iglesias y las aceptan. Nosotros aceptamos a las personas. Como en el tiempo, en el Nuevo Testamento podemos ver la historia del apóstol Pedro, cuando él fue a esta iglesia y dijo, ¿por qué ustedes están permitiendo que este hombre esté con la mujer de su padre? Échenlo afuera a Satanás. Y lo corrigieron delante de toda la iglesia. Y lo echaron afuera para que se arrepienta. Y después cuando regresó, fue el apóstol Pablo, perdón, cuando regresó ya lo restablecieron. O sea, ¿por qué? Porque el hombre tenía que dejar a esa mujer. Si él seguía en ese pecado, no lo iban a restablecer. Se habría enamorado, sufriría, de repente hasta tuvieron hijos, pero tuvo que dejar a la mujer porque era la mujer de su padre. Era un pecado, pues, casi incestuoso. Ok, entonces, podemos ver que en este versículo donde dice, entonces Jacob dijo a su familia, ¿quiénes son su familia? Sus mujeres, sus hijos, sus nietos, todos los que estaban con él. ¿Qué les dijo? Miren lo que dijo. Y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. O sea, se habían vuelto idólatras cuando fueron a la tierra de Canaán y a quedarse en la ciudad de Sicón. Se volvieron idólatras, la familia de Jacob. Empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron a practicar lo que esas naciones estaban practicando. No se apartaron. Abrieron esa puerta y pasó lo que le pasó a Dina. Entonces le dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Limpiaos de qué? De las prácticas inmorales que hacían. Y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo se estarían vistiendo también? No sabemos. Y levantémonos y subamos a Betel. Vamos a la casa de Dios. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Se recordó él. Porque Dios lo recordó. Yo te libré de tu hermano no te mató, yo te he llamado. Te has alejado de mí, ahora vuelve, ven. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, porque ahora estaba en otra angustia y Dios lo llamó. Y tenía que volver a hacer otro altar. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Se habían vuelto idólatras, brujos, inmorales, de todo. Y los zarcillos que estaban en sus orejas.
Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem, los dejó ahí y se fue. O sea, que nadie vea, ahí van a estar ahí. Por eso a veces cosas que gente encuentra, en los arqueólogos encuentran que están llenas de demonios. Hay que tener cuidado donde uno recoge cosas. Y vas a México, a Perú y compras algún artículo, a veces son cosas que han sido utilizadas para sacrificar personas o animales a esos dioses, el dios Sol, los dioses que hace mucho tiempo atrás adoraban nuestros ancestros, y está lleno de demonios. ¿Ok? Entonces eso va a ser otro tema para después. ¿Ok? Y el Señor te guía en eso, por eso el Espíritu Santo es lo más maravilloso, lo más poderoso que nuestro Señor Jesucristo nos envió. Porque teniendo el Espíritu Santo tú tienes la guía para estar alineado a los caminos de Dios. Y si te quieres desviar, el Espíritu Santo ¡vum!, te corrige, te da un sueño, te da una visión, un texto bíblico. Y si tú realmente amas a Dios, tú quieres obedecerle. Y si cometiste un error, te arrepientes y sigues adelante. No tienes que mirar atrás. Entonces, después de lo que pasó con Dina, Dios llamó a Jacob y a su familia a Betel, casa de Dios, donde él hizo un altar a Dios cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Podemos ver que Débora, la nodriza de Rebeca, la mamá de Jacob, murió. Entonces sería como una abuelita para él, ¿no? Para Jacob. Y la enterraron y la lloraron. Cuando Dios se le apareció a Jacob y luchó con el ángel de Jehová, él le cambió el nombre, pero mira, Jacob todavía no se había cambiado el nombre, lo escuchó y no lo tomó en serio. Es como muchos, Dios te llama, porque el Señor me llamó a mí y por medio de otro apóstol me dijo que yo era un apóstol a las naciones, un apóstol, me llamó como apóstol y me dijo las cosas que yo iba a hacer, ¿no? Entonces fue una profecía. Y yo como que hasta dudaba, ¿no? Porque somos profetas de Dios, somos sacerdotes de Dios, pero cuando Dios me habló a mí, Él me habló antes como un sueño. Él me mandó a ungir a las personas en sus llamados. Ve y unge, me dijo en un sueño, y hasta sentí que se movió toda mi casa cuando me desperté. Y yo era un sueño vivo y que nunca me voy a olvidar, lo puedo recordar así claramente. Entonces el Señor te da un llamado, pero a veces toma tiempo para que lo aceptes. Y esto es lo que yo sentí que pasó con Jacob. El Señor le dijo, ya no te vas a llamar Jacob. Cuando peleó con él el ángel, le dijo, ahora tu nombre es Israel. Y él como, Israel, se olvidó. Pero ahora le confirmó otra vez al Señor. A veces el Señor te tiene que confirmar las cosas otra vez. ¿Entienden? Entonces el Señor te confirma. ¿Cómo? Ahora a mí como apóstol de Dios, con el poder que Él me da. Por eso cuando lloro por las personas son liberadas, reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque es la unción, es Dios en ti. Y Él, ¿cómo te puedo decir? Respalda tu llamado. Y nadie, a mí no me ha llamado nadie. Hasta una vez cuando yo estaba con un estudio bíblico aquí, una hermana esposa de un pastor vino y como que se puso celosa y pensaría que yo quería quitarle personas de su iglesia, pero no es así. Las personas empezaron a venir aquí a mi casa para yo ministrarlas y vienen, el Señor las manda, toca mi puerta. Entonces, y yo no les doy mi dirección a nadie, pero es Dios que los ángeles de esas personas los mandan para que ellos puedan aceptar, recibir su salvación, recibir su liberación, su sanación, lo que el Señor quiera hacer. Yo estoy dispuesta, ¿no? Entonces, ella me dijo, ¿y quién te está respaldando? Yo me quedé pensando, ¿qué me estás tratando de decir, hermana? Bueno, nosotros somos de las asambleas de Dios y ellos nos respaldan a nosotros. Tú tienes que ver quién a mí me respalda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que me han llamado, le dije yo. Ay, no, pero las iglesias no van a aceptar eso. Las iglesias tienen que saber, ay, ¿a qué escuela teológica fuiste? ¿A quién te ha enseñado? Yo me quedé pasmada. Nunca me había pasado eso. Y yo me quedé like, ¿what? Bueno, yo estoy estudiando, el Señor me dijo que aprenda de Kevin Sedai. Ay, entonces puedes decir eso. Pero dije, ¿pero por qué? A mí me ha llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me han llamado los tres, que yo voy a estar en el ministerio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo lo creo, yo les creo. Yo creo la voz de Dios. Y ella se quedó. Hermanos, a las 4 semanas ella falleció.
Y yo no quiero decir que tiene nada que ver con lo que pasó, pero no estaban haciendo las cosas correctamente. Y hay muchas personas en el liderazgo, en las iglesias, que no están haciendo las cosas correctamente. Y se van antes de tiempo. Porque si siguen pecando más, se pueden ir al infierno. Porque estas personas están en la carne. Porque cuando alguien tiene una iglesia y recibe el respaldo de los hombres, pues tu iglesia está muerta. Por eso no hay sanación, no hay liberación, no hay el poder de Dios. Pero cuando tú haces lo que es correcto y obedeces lo que Dios te dice y te esfuerzas, y el Señor sabe tu corazón, te esfuerzas, el Señor te bendice, te protege, te ayuda, te levanta, te da sabiduría, discernimiento, perspicacia, te llena de Él, de su amor, que les digo la unción. ¿Ok? Entonces quería comentarles eso. Por eso si a ustedes tienen un llamado, ustedes no tengan miedo lo que diga el hombre. El Señor me ha dado así como una valentía, un boldness, un coraje que yo siento. Yo predico y yo hablo de Dios y a veces me dicen, ¿a qué iglesia va usted? Yo no voy a ninguna iglesia. Yo visito diferentes iglesias, pero mi iglesia, yo soy la iglesia de Dios. Yo estoy llena de Dios. Una relación con Dios. Mucha gente va a la iglesia simplemente los domingos para apaciguar su conciencia, pero en realidad no tienen una relación con Dios. ¿De qué sirve que vayas a la iglesia todos los días? Si estás atormentado, estás con el espíritu de religiosidad, que tiene, ay no, que no hay que pintarse, ay que hay que vestirse así, hay que vestirse así. Dios no ve eso. Dios ve los corazones. Yo antes pensaba así porque fui criada como testigo de Jehová. ¿Saben el legalismo y el espíritu de religiosidad que tiene esa religión? Que me tuvo atada por años. El Señor me liberó con su amor. Que puedo acercarme hasta predicarle a un chamán o un brujo todo tatuado. Y puede esa persona recibir el amor de Dios y ser liberada. El amor. ¿Dónde está el amor y el temor de Dios en las iglesias? Si ustedes han recibido un llamado de Dios, han tenido un sueño, el Señor se los va a confirmar. Y así como lo hizo y le confirmó el cambio de nombre, que le cambió el nombre a Jacob y lo llamó Israel, y se lo confirmó otra vez aquí. Así el Señor te va a confirmar tu llamado. Te va a seguir confirmando y afirmando que tú le perteneces. Tú nomás sigue adelante, no te des por vencido, no mires atrás. No importa cuánto tiempo tome las trabas que el enemigo te quiera poner. Tú enfócate en mi Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Enfócate en Él. Sigue leyendo la palabra, sigue llenándote de Él, sigue pasando tiempo con Dios. Sigue orando en el Espíritu. A ti que te importa lo que diga nadie. Tú enciérrate en tu cuarto, en tu closet con el Señor y órale y ámalo y recibe su amor y adórale y alégrate en todo momento. Y Él te va a llenar de su amor, de su gracia, de sus bendiciones y tú vas a poder soltar eso a los demás. Por más, no importa cómo te traten, cómo te miren, cómo te juzguen, no importa lo que digan de ti a tus espaldas. Porque el Señor dice, yo voy adelante preparando el camino y yo cuido tus espaldas. Crean en lo que dice la palabra de Dios y Él siempre te va a bendecir, te va a guiar, te va a prosperar en todo aspecto. Y con su poder va a respaldar tu llamado. No tengan miedo porque cuando ustedes oran por alguien no son ustedes. Y yo siempre me recuerdo de este hermano que dijo que a veces lloraba por las personas y yo no veía nada en el momento, ¿no? Nada de... Y eso es lo que a mí también me quería afectar, que cuando lloro por la persona en el momento yo quisiera ver, ¿no? Pero el Señor, el hermano, le recomendó a este hermano, pero ahora tiene un ministerio grande, le dijo, si has orado 10 veces y nada ha pasado, imagínate la 11 personas que oras, imagínate que las 10 veces que oraste, ya son sanadas esas personas, ya fueron liberadas esas personas. Porque recuérdense que Dios se mueve con nuestra imaginación, con nuestra visión. Entonces tú tienes que seguir, no darte por vencido. Y yo les voy a dar el caso de un hermano americano que tiene su gran ministerio. Ay, ¿cómo se llama el hermanito? John White. ¿Sí? Él
él dice que oró como por 1000 personas antes de ver su primer milagro. Iba con su hijita al mercado a orar por las personas, como decir, se iba al Walmart o se iba al Smith, a las tiendas, ahí se paraba y miraba a una persona enferma y ¿puedo orar por usted? Y él oraba, dice que fueran hasta 1000 personas. La 1001 es como Edison, que el foco 1001 fue el que prendió la luz. O sea, el Señor te prueba tu fe, que tienes fe. Y cómo Él no sabe que todas esas personas que Él oró realmente se sanaron, realmente recibieron su milagro. Pero en ese momento que Él oró por esa señora, una señora mayor que estaba en el carrito, en su silla de ruedas, que decía, yo quisiera jugar con mi nieta y no puedo. ¡Ay, señora! Y él le hablaba así con tanto amor y con tanta fe. Ahora voy a orar por usted y usted va a salir corriendo de acá. Y lo oró por ella y su esposa justo fue a decirle, ya basta. Ya estaba harta su esposa de que él se desaparecía y a orar con su hijita por las personas. Y ella dice, a mí no me ayuda acá en la casa. Y la esposa justo fue ese día a quejarse de él. Y ella cuando entró vio el milagro. Que él oró por la señora y su hijita estaba ahí también orando con su papá y la señora se levantó y empezó a caminar y a alabar al Señor ahí en la tienda. Nunca dense por vencido, nunca nos hay que dar por vencido. Nosotros tenemos que trabajar con fe, porque no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Es Jesús el que hace los milagros. Y es el Espíritu Santo. El Padre es el que trae a las personas y el Espíritu Santo es el que nos guía. Recuerden, nunca se olviden, nunca se olviden. Si ustedes tienen un llamado, no se den por vencidos. No importa cuántas veces se caiga, el justo se levanta, dice la Biblia. Levántense, sean fuertes, llénense de la unción, del amor de Dios, para romper el yugo que hay en su territorio. Y es lo que pasó con Israel. Y hasta ahora, mira, Israel fue bendecido por creer en Dios, porque por más que él cometía sus errores, el Señor lo amaba y le confirmaba su llamado. Y vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo cómo le confirma, le sigue conversando a él, a sus hijos y nietos, a todas las generaciones. Hasta el rey David. ¡Ay! I love it. Me encanta. Yo amo a mi Señor Jesucristo. Amo hacer su voluntad. No soy perfecta, como ninguno de los siervos de Dios lo fueron, pero cuando tú tienes un llamado, el Espíritu Santo te guía, nuestro Señor Jesucristo te transforma, y cada vez que sigues obedeciéndole, obedeces, te haces más, te conviertes en Cristo, un ungido. Cristo significa ungido. ¿Ok? Entonces podemos ver que los hijos de Jacob, todos ellos nacieron en Padán Aram, pero eran niños cuando fueron a Siquem. De ahí ya jóvenes fueron que salieron a Betel y dejaron todos los ídolos, todo se separaron nuevamente, y Dios lo bendijo y le habló y le confirmó que su nombre era Israel, y de ahí empezó a llamarse ya Israel, Jacob, y le dijo a toda su familia. Entonces, hermanos y hermanas, por eso el Señor nos utiliza para poder predicar, y todos tenemos el llamado de predicar, todos tenemos el llamado, o sea, no solo los de los 5 ministerios les voy a decir, porque Esteban, él no tenía ni un llamado a los 5 ministerios, y él se movía en el poder de Dios, y cuando hablaba con fuego, lo odiaron tanto los demonios que utilizaron a los fariseos para apedrearlo, y él miró a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y justamente en ese tiempo que yo estaba predicándole a mis hermanos carnales y les estaba diciendo de ellos, me dijeron, pero ¿y el Espíritu Santo dónde estaba? Y en ese momento, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, lo ven como una fuerza activa, los testigos de Jehová, pero no, es Dios. Es Dios, y los 3 se parecen, los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, y se pueden transformar en lo que ellos deseen, porque son Dios. O sea, nuestra mente es un granito de arena en toda la playa, que es la sabiduría de Dios, la mente de Dios. O sea, no podemos compararnos a Dios. No podemos compararnos a Dios. Como Él ve las cosas, como Él ama, como Él se va a mover en cualquier situación de tu vida. Nunca te vas a poder comparar. Él lo hace de una manera diferente. Las sanaciones que has visto tú en la Biblia,
la hace de maneras muy diferentes. En muchas solo tocaba a Jesús en los ojos de la persona ciega, en otras les echaba barro, les escupía. Lo que el Espíritu Santo le decía, él hacía. Por eso tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo y Él nos va a decir qué hacer. Y cuando obedecemos, y a veces es algo simple, y si obedeces, pues ves el poder de Dios, porque Él bendice tu obediencia. Y Él me dijo a mí, Jessica, la obediencia multiplica tus bendiciones. Quieren ver sus bendiciones multiplicadas, obedezcan lo que el Señor les pone en su corazón, lo que Él les baja, la información que les baja, en lo que tengan que hacer, en lo que tengan que comer para estar saludables, en que tengan que hacer ejercicios, en que tengan que a veces morderse la lengua, en que tengan que predicar la palabra con fuego, con fe y orar por los enfermos, por más que esa persona haya sido mala contigo, amarla y darle más atención. Porque hay más felicidad en dar que en recibir. Así es, hermanos. Entonces ahora me despido y voy a hacer la oración que les dije, donde voy a impartir la unción del Señor y voy a orar para que el espíritu de miedo se vaya. Pero lo primero que quisiera hacer es que ustedes renuncien al miedo. Todos ustedes digan, yo renuncio al miedo en el nombre de Jesús. Y pueden ustedes personalmente renunciar a lo que tienen miedo. Yo tuve miedo a mi papá porque me pegaba, a mi mamá o a mi tío o a mi jefe. Tengo miedo a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos, porque a veces pasa. Te entra un miedo a los animales. Yo he visto personas que tienen miedo a los perros. Les tienen un terror. Entonces todos esos son miedos. Miedo al agua. Entonces ahora van a renunciar al miedo. Van a decir, yo renuncio al miedo. Ahora ya que renunciaron, voy a orar por ustedes. Padre Santo, gracias. A lo que renunciaron mis hermanos, ahora les digo que se vaya fuera, suéltalos, vete y déjalos. Espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, fuera. Déjalos ahora en el nombre de Jesús. Ellos le pertenecen a mi Señor Jesucristo. Y ahora yo suelto esta unción sobre ustedes. Padre Santo, que tu unción caiga sobre mis hermanos y mis hermanas y los llene, los llene, los llene, los llene del puro amor agape tuyo, y que esta unción rompe el yugo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Wow. Gracias. De nada, Señor. Gracias. Wow. Dios es tan lindo que me dijo gracias por hacer esto por ustedes. Miren, es un privilegio lo que yo estoy haciendo. Es un privilegio. Pero el Señor nos enseña a saber decir de nada. Es maravilloso. Dios los ama. Ustedes son su obra maestra. Dio su vida por ustedes. Hasta la última gota de su sangre. Acéptenla, recíbanla y levanten la cabeza, que su liberación está aquí. Bendiciones a todos. Shalom.